Gálatas capítulo 5 versículos 1 al 6. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. En esta mañana vamos a hablar de que la verdadera libertad es un andar de fe impulsado por el amor. Y vamos a dividir el pensamiento de Pablo en tres partes. En primer lugar, versículo 1, la libertad da firmeza espiritual. Versículos 2 al 5, en segundo lugar, la fe descansa en la esperanza de la justificación. Y finalmente, verso 6, en tercer lugar, el amor permite que la fe sea operativa. La epístola a los Gálatas, hermanos, entonces, hemos visto que es la epístola que nos presenta la pureza del Evangelio y cómo ella, por medio del poder transformador de la gracia, desarrolla en nuestras vidas el fruto del Espíritu, que es lo que vamos a ver en este capítulo 5. Eso está en los versículos 22 en adelante. Esta es la carta, entonces, del maravilloso fruto del Espíritu. Hemos llegado entonces por fin a la sección práctica de la carta, que son estos capítulos 5 y 6. Como usted puede ver, la verdadera vida cristiana tiene primero siempre un contenido sólido antes de lo práctico. Y me gustaría enfatizar esto porque estamos en una época donde todo debe ser rápido y práctico, incluido las cosas espirituales. En muchos ambientes cristianos se enseña de que todo debe ser práctico, simple, en 2, 3 pasos, sin mucho contenido sólido y práctico. Todo debe ser muy práctico y muy relevante. Pero lo hemos visto en todas las epístolas de Pablo que hemos estudiado, que primero debe haber un fundamento sólido, escritural, doctrinal, y luego se pasa a lo práctico. Debe haber primero un fundamento bíblico sólido, teológico en nuestras vidas, y luego viene la parte práctica. Creyentes que invierten el orden son superficiales, y cuando vienen los problemas de la vida son débiles. ¿Qué necesitamos para ser fuertes, firmes, cuando vienen los problemas de la vida? ¿Qué necesitamos para cuando vienen las grandes decisiones de la vida poder tener sabiduría en el corazón para decidir correctamente? Lo primero que necesitamos es un fundamento bíblico sólido, conocer la palabra de Dios, conocer a nuestro Dios, su gracia, sus atributos, su soberanía, su poder, su misericordia, su amor. Pero si usted quiere todo simple y práctico, cuando vengan los problemas de la vida, las decisiones, va a tener problemas. En Romanos, los 11 primeros capítulos son pura doctrina. Y recién desde el capítulo 12 hasta el capítulo 16 es práctica. Lo mismo aquí, ¿recuerdan Efesios? Los primeros 3 capítulos son doctrina profunda de la palabra de Dios. Pero capítulos 4 al 6, práctica. Y aquí en Gálatas hemos visto que los 2 primeros capítulos son la historia del problema que había en la iglesia en Galacia y la defensa de Pablo de su persona y llamado por los judaizantes que lo atacaban. ¿Recuerda usted que los judaizantes habían introducido una variante al Evangelio de Cristo, haciendo que el Evangelio verdadero dejara su naturaleza y se convirtiera en un mensaje pervertido? Capítulos 1 y 2 entonces presentan la historia del problema y cómo Pablo se defiende para demostrar que él es un verdadero discípulo, apóstol de Cristo, igual que los demás apóstoles de Cristo. Y que el evangelio que él recibió, lo recibió de Cristo mismo,
igual que los profetas en el Antiguo Testamento por revelación directa de Dios en Cristo, y que no recibió este evangelio, por lo tanto, de segunda mano, como lo estaban acusando. Capítulos 3 y 4, entonces, fueron la solución doctrinal que Pablo ofreció. Se fija cómo Pablo ofrece una solución doctrinal, no una solución superficial, simple, práctica, se diría en la actualidad, relevante, con poco contenido profundo, sólido, sino que nos da 2 capítulos de profunda doctrina bíblica, que es lo que terminamos con la ayuda de Dios la semana pasada. Y ahora recién entra a cómo esto se aplica en la vida práctica. Hemos visto hasta aquí que los puntos de tensión han sido la ley y la gracia. Por ende, es una lucha para el creyente entre la carne y el espíritu. La ley representa la perfecta persona y santidad de Dios, porque si usted trata de cumplir la ley perfectamente no va a poder. ¿Por qué? Porque la ley es el perfecto estándar moral de Dios. Al mismo tiempo, al reflejarse en los seres humanos, refleja cuán pecadores somos y cuánto necesitamos a Cristo. Lo recuerda allí en Romanos capítulo 3, si me acompaña. Romanos capítulo 3, versículo 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No es un instrumento de salvación, es un instrumento para demostrar cuán pecadores somos. Trate de cumplirla, no va a poder. ¿Qué nos demuestra eso? Que somos muy pecadores, que nuestra naturaleza pecaminosa nos domina. Así que la ley es como un espejo que al mirarnos en ella nos muestra cuán sucios estamos, pero no nos limpiamos con el espejo. Ahí entra la gracia. La gracia de Dios es el medio que Dios da para que podamos ser limpios por medio de la sangre de Cristo. Así que ahí está el gran contraste entre la ley y la gracia, lo cual nos lleva a esta lucha entre la carne y el espíritu, que ahora Pablo nos va a explicar cómo podemos vencer en esta gran tensión que se produce. Bueno, así también el Evangelio es una gran luz que ilumina la perfecta santidad de Cristo en el Padre, y cuando esa luz ilumina también al ser humano, se muestra el contraste, ¿no? La perfecta santidad de Dios y la completa depravación humana, nuestra condición caída. Por esa razón es que el hombre no tiene otra solución que correr hacia la gracia. Por eso que es tan triste que aquí en las iglesias de Galacia, estos hombres habían pervertido el Evangelio pensando que por la ley, obedecer la ley, guardar religiosamente las leyes ceremoniales, rituales, dietéticas incluso del Pentateuco de Moisés, ellos iban a poder ser justificados y tener una vida espiritual. Como hemos visto hasta aquí, hermanos amados, la ley no tiene la fuerza para producir vida espiritual. No puede. El único rol de la ley es mostrarnos cuán pecadores somos y cuán santo es Dios. Por eso que en el Evangelio de Juan dice que cuando la luz vino a este mundo, los hombres amaron más las tinieblas. Porque la luz, ¿qué revela? Cuán pecadores somos. Entonces el hombre, ¿qué quiere hacer? Apagar esa luz y ocultarse en las tinieblas. La ley no puede ni justificarnos ni santificarnos. Solo la gracia puede hacer eso, porque la ley no es un instrumento de salvación. La ley es el ayo. ¿Recuerda capítulo 3 de Gálatas? Versículo 23 del capítulo 3. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es decir, la ley era un espejo delante de nosotros, día y noche nos decía cuán pecadores éramos, tal como el Señor Jesucristo dijo que iba a venir el Espíritu Santo luego de su partida. El Espíritu Santo está convenciendo al mundo ¿de qué?
de pecado, de justicia y de juicio. Cuando esta persona de la deidad, el Espíritu Santo, por fin rompe nuestra voluntad, penetra nuestro corazón duro y negro por el pecado y nos muestra la luz del Evangelio, en ese momento creímos en Cristo, ¿cierto? Como nuestro Señor y Salvador personal. Ya no necesitamos más a la ley como ayo, ya cumplió su rol. Ya no tenemos que volver a sujetarnos a ella. La ley nos maltrataba y nos decía, nos apuntaba con el dedo y nos decía, eres pecador, eres pecador. Era un acusador fiel realmente, no como Satanás, ¿cierto? Era un acusador fiel que nos decía la verdad. Eres pecador y necesitas a Cristo. Pero cuando ya llegó la fe y nos rendimos a Cristo, ya no necesitamos más a la ley como nuestro Señor, ya no somos esclavos de eso. Ahora la gracia viene y llena toda nuestra vida. Y como vamos a ver ahora, lo que impulsa y lo que debe impulsar la vida del creyente es el amor. El amor es lo que nos va a impulsar de ahora en adelante. Vamos entonces a nuestro versículo 1 del capítulo 5 y vamos a ver en primer lugar que la libertad da firmeza espiritual. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Este versículo, hermanos amados, marca el puente exacto entre la doctrina y la práctica. Ya Pablo no va a tocar más temas doctrinales, teológicos. Ahora él va a entrar de lleno a explicarnos cómo la solidez de la doctrina de la palabra de Dios se hace carne, se hace vida en nuestra vida. Por lo tanto, necesitamos poner mucha atención y recordar, hermanos amados, que cuando nosotros venimos a este evento espiritual, que es cuando exponemos la palabra de Dios, debemos recordar que la palabra de Dios debemos someternos a ella. No someternos a ningún hombre ni sistema religioso. Debemos someternos a lo que la palabra de Dios nos dice, porque ella, en Cristo, en Dios Padre, es la total autoridad sobre nuestras almas y sobre nuestras mentes. Así que lo que estamos viendo aquí no es la palabra de un hombre, es lo que dice Dios en su palabra. Y es totalmente natural que el creyente que ama a Dios y que desea como un niño recién nacido la leche espiritual, ¿qué desea hacer? Sujetarse a la palabra de Dios. Sería impensado que un creyente no quiera someterse a la palabra de Dios, ¿cierto? Así que con la ayuda de Dios, pidámosle que nos dé la fuerza para poder sujetarnos a lo que la palabra de Dios nos dice aquí. La libertad, hermanos amados, es la verdadera vida cristiana. Libertad. Y compara aquí a la ley como un yugo de esclavitud. Los judaizantes debieron estar asustados con esta carta porque decían, este Pablo, con su libertad cristiana, lo único que quiere es eliminar las reglas y caer en un antinomianismo, ¿cierto? No hay reglas. Diríjase nomás por el amor. Y ellos estaban asustados por eso, porque ellos pensaban que la verdadera libertad espiritual y cristiana es una lista de reglas. Pero lo que ellos no entienden es que la lista de reglas es algo externo, que viene de fuera de nosotros. Pablo lo que está diciendo aquí es que ahora que tenemos a Cristo en nuestra vida, cambió el eje. Ahora ya no es algo externo, ahora hay alguien interno que es una persona, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que vive dentro de nosotros y que desde dentro de nosotros regula nuestra vida espiritual hacia afuera. De modo que la ley, en su forma resumida, que es el amor, fluye desde dentro. Lo que los judaizantes querían hacer era, desde fuera, someter al creyente hacia adentro. Y eso es lo que hacen las religiones del mundo, por ejemplo. Y por eso sufren tanto, porque no pueden doblegar la carne. La ley externa, una lista de reglas externamente, no logrará nunca someter a la carne, porque nuestra carne es pecaminosa. Al principio, uno logra sujetarse hasta cierto punto, pero tarde o temprano la carne se revela. Si no, fíjese, cuántos escándalos públicos hay en muchas religiones donde tratan de sujetarse religiosamente a una lista de reglas externas. De repente se descubre
que esas personas hace tiempo que no podían someterse y estaban cometiendo graves pecados. ¿Por qué? Porque la ley externa no logrará domar nunca la carne. Lo único que puede pasar para que haya una transformación verdadera es que Cristo venga a la vida de la persona, transforme su interior y desde el interior hacia afuera ocurra el cambio. Por eso que estos judaizantes querían hacer volver a los creyentes atrás, a la esclavitud del pecado. La gracia y la fe no significa rebeldía a los mandamientos, sino como muy bien comenta el pastor Wiersbe en su comentario a Gálatas, él dice, una disciplina interior de Dios es lo que tenemos ahora, que es mucho mejor que la disciplina exterior de las reglas hechas por hombres. Ahora los creyentes tenemos una norma interior. Antes, cuando no teníamos a Cristo y quizás usted y yo practicábamos una religión, nos costaba mucho, porque era imposible, no lográbamos domar nuestra carne, porque la carne domina todo. Necesitamos que desde el interior ocurriera un cambio hacia afuera. Por eso que el Evangelio es tan radicalmente diferente a cualquier otra cosa, y el cristianismo es tan único. Porque si usted se fija, todas las religiones del mundo, lo único que le ofrecen al hombre es un cambio externo. Imagínese usted este animalito, el zorrillo. Tomemos un zorrillo, lo bañamos, lo perfumamos, ¿cierto? Hasta le ponemos una rosita en el pelo, pero asústelo. Y se va a revelar su verdadera naturaleza. Aunque usted lo bañe, lo pinte, en 20 minutos ya va a volver a lo que es su verdadera naturaleza. El hombre es igual. Ni con educación, ni con grandes dosis de recursos económicos, ni con un ambiente perfecto, una sociedad buena, perfecta, el hombre igual va a cometer las peores fechorías. Porque el cambio debe ser interno. Si no, piensa usted en Adán y Eva. Vivían en la sociedad perfecta, en un mundo perfecto, sin embargo, pecaron igual. Caín y Abel ya vivían en un mundo caído, pero sin televisión, sin una sociedad que los presiona tanto como a los jóvenes de hoy. Un hermano mató a su otro hermano. Porque ¿cuál es el problema? La sociedad, lo que está en el internet, lo que se escucha por los audífonos, es el corazón del hombre lo que debe ser urgentemente cambiado, y por eso que el Evangelio de Cristo es tan necesario en el día de hoy. Los judaizantes y los legalistas entonces creen que hay una rebeldía en ausencia de las reglas, de las normas y de la disciplina estricta. Por eso que querían eliminar a Pablo, porque ellos no entienden que la verdadera vida cristiana es libertad, y que en la medida que yo tengo a Cristo en mi corazón y el Espíritu Santo reinando en mi vida y llenándome de la palabra continuamente, lo natural va a ser que yo voy a someterme a Dios y voy a vivir una vida recta. Es al revés, funciona de adentro hacia afuera. Lo cierto, hermanos amados, es que ningún creyente sometido a la gracia de Dios producirá rebeldía porque se somete al Espíritu. Es el legalista el que al inicio de su forzada disciplina de observar normas irá bien, pero su carne se va a rebelar tarde o temprano. Y es que vive esclavizado, buscando su deleite, la alabanza de los demás y no la gloria de Dios. Y eso era lo que quería contrarrestar Pablo aquí. El legalismo, hermanos, trata de hacer algo imposible. Trata de hacer que la carne obedezca a la ley de Dios perfectamente. No puede. Al poco tiempo la carne no da más y sale y se revela. Eso durará poco. El creyente, hermanos amados, debe buscar ese continuo cambio interno. Buscar lo externo es un paso atrás en la vida cristiana, es una mentira diabólica. El creyente verdadero, hermanos, está sometido al Espíritu y por esa razón es que puede vivir la vida de Dios. Acompáñeme por favor a Romanos capítulo 8, versículo 1. El creyente ahora tiene escrita la ley de Dios en su corazón y ahora entonces el creyente simplemente se rige por principios. No observamos leyes dietéticas ni rituales, todo eso ya ha sido cumplido por Cristo y por supuesto la ley de Dios en su esencia, el amor,
está escrito en nuestros corazones. Mire cómo lo dice Pablo en Romanos 8. Ahora bien, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Usted, si quiere, puede seguir leyendo el capítulo 8, donde nos explica en profundidad que ahora los creyentes que tenemos a Cristo en nuestro corazón, nuestra brújula de guía es el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros y no una serie de reglas externas. El creyente entonces ya ha sido liberado de este ayo. El ayo, el paidagogos, ¿cierto? El pedagogo, el instructor que nos guiaba, ya ha perdido su trabajo, ya no nos acusa más. Ahora es el Espíritu Santo quien desde dentro está haciendo un continuo cambio, transformación, revelando la nueva naturaleza que tenemos en Cristo. Tal como lo dice Pablo también en Romanos 12, transformando, renovando continuamente nuestra mente. El amor derramado, además, dentro del creyente le llena de deseos de vivir para otros y no para sí. Y el resultado entonces será una vida que busca glorificar a Dios. Pero el legalista, que será espiritual, piensa él solamente si se somete a reglas o se somete al modelo religioso de algún gurú, de algún hombre. Cree tener todo en sí mismo la fuerza para obedecer y ser mejor. Se somete a normas de hombres. Ve en su vida cómo logra cierto éxito en observar estas normas. Se siente espiritual y mejor que los demás. Y dice, mi congregación es muy buena, mejor que muchas otras. Dios debe estar contento conmigo, debe estar orgulloso de mí. Así piensa el legalista. Hasta aquí entonces, hermanos, Pablo ha mostrado e ilustrado a la ley como un ayo, como una esclava, recuerda a Agar. Y aquí en este versículo 1 la presenta a la ley como un yugo. ¿Recuerda lo que es un yugo? Un yugo es algo muy pesado de madera que sostiene a un animal o a dos animales. El yugo, por esencia, impide que los animales anden sueltos, libres, sino que están encasillados en un lugar. El yugo somete al animal, lo controla y lo guía, además de hacerle trabajar muy duro. Así es la ley en la vida de una persona religiosa. Así es la persona que trata de, por buenas obras, justificarse delante de Dios. Está perdido. Tiene un yugo encima que lo esclaviza y está lejos de Dios. La ilustración, hermanos, es perfecta. Porque a continuación, el Señor Jesucristo lo recuerda, ahí en Mateo, capítulo 11, ¿qué dice acerca del yugo de Él? El Señor Jesucristo dice, yo también tengo un yugo, pero es totalmente lo contrario, es un yugo de libertad. Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Los que tienen este yugo de la ley, de las buenas obras, de creer que por ser buenos, ser religiosos, portarse bien, van a alcanzar la salvación o van a agradar a Dios, Él dice, libérense de eso. Vengan a mí todos y yo les daré descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros, verso 29, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo de Jesús es libertad para cumplir su voluntad. Pero este otro yugo es un esclavo que nos somete. Así que Pablo dice, estemos firmes en esta libertad. El creyente no necesita la fuerza externa de la ley, porque el Espíritu Santo nos guía internamente. La ley dice, haz esto y aquello, pero el Espíritu Santo como guía interna sabe qué hacer regulando con principios bíblicos cada situación.
La libertad del Espíritu y de la palabra de Dios nos da un gran marco de libertad donde pueden haber muchas opciones para hacer siempre lo correcto. Pero el legalista dice, hay una sola forma, la que yo digo. Sitúa todas las cosas en un marco de libertad. Dentro de ese marco de libertad hay muchas posibilidades. La libertad de la gracia no nos debe atemorizar, como estaban los judaizantes, ¿no? Al punto de ir a someterse a algún sistema legalista o líder tirano que da órdenes. Sabe que muchos cristianos débiles se sienten cómodos en lugares, ambientes cristianos así, donde son dominados porque se sienten seguros, donde hay alguien que dice lo que tienen que hacer. Iglesias donde se les obliga a las personas a hacer todo lo que tienen que hacer según lo dicen ellos. No hay libertad en ese lugar. No hay libertad. No se someten a la palabra de Dios, porque si se sometieran a la palabra de Dios, se sentiría el aire de libertad. Pero van allí y se esclavizan. Es como un adulto que se vuelve niño y que se somete a otro. Pierden su libertad en Cristo, pero una iglesia sana, ¿qué hace? Expone la palabra de Dios, habla de la libertad y demuestra cómo podemos comprobar en la palabra de Dios lo que allí dice, tal como los hermanos de Berea, ¿recuerdan en el libro de los Hechos? Vino el mismo apóstol Pablo a predicarles y ellos buscaban en la palabra de Dios para ver si era cierto lo que decía Pablo. Si Pablo viniera hoy día aquí a nuestra iglesia a predicar, yo ni lo cuestionaría. Pero estos hermanos, fieles a la palabra y al Señor, incluso buscaban en la palabra de Dios para ver si lo que Pablo decía era o no bíblico. Hemos visto entonces, hermanos, hasta aquí en primer lugar que la libertad nos da firmeza espiritual. La libertad en Cristo es lo único que nos da firmeza espiritual, porque de lo contrario nos vamos a esclavizar en una vida religiosa. ¿Y sabe qué? Un yugo de esclavitud religioso lo único que produce es una vida de desánimo, de desaliento. Una vida dependiente de otros. Pero la maravillosa vida de libertad guiada por el Espíritu Santo es una vida de libertad que nos permite vivir una vida llena de gozo. En segundo lugar, versículos 2 al 5, la fe descansa en la esperanza de la justificación. Versículo 2, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. La circuncisión, hermanos amados, para los judíos es solamente una señal en la carne del pacto de Dios con Abraham y con el linaje de Abraham. No es salvación automática. Para que haya salvación verdadera, debe haber también un cambio en el corazón. Mire por favor conmigo, Romanos capítulo 2, 25 dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, lo cual, entre paréntesis digo, nadie puede hacer, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Queda muy claro entonces que una persona puede guardar externamente toda la ley si quiere, pero si en su corazón Cristo no lo ha transformado, está perdido. Solamente es un religioso. No podemos descansar en la carne. La fe descansa en la obra de Cristo en la cruz. Es la gracia, hermanos, lo que nos sostiene. Al contrario de esto, los judaizantes descansaban en la circuncisión y se alababan a sí mismos por esto. Y decían, ¿cuánto hemos guardado la ley? Pero de acuerdo a la misma palabra de Dios, allí en Romanos y también aquí en Gálatas,
Nadie puede cumplir perfectamente la ley. Y cuando uno no cumple en un punto la ley, como dice Santiago, uno se hace culpable de toda la ley. Un ejemplo, si usted va manejando su auto y comete una infracción y lo detiene el policía le va a decir, usted infringió esta ley y tengo que infraccionarlo. ¿Y usted qué le responde? Pero si yo cumplo todas las demás leyes, pago mis impuestos, soy honesto, es decir, no importa que yo cumpla otras leyes, si estoy violando una parte de la ley va a venir y me va a castigar. Estos hombres pensaban que guardaban algunas nomás, pero no todas. Cuando el Señor Jesucristo estaba en su ministerio terrenal, Él continuamente les echaba baldes de agua fría a los fariseos, a los religiosos, que se jactaban de cumplir toda la ley, pero continuamente Jesús los descubría y les hacía notar que no lo hacían, que ellos infringían la ley continuamente. Nadie puede cumplir la ley perfectamente. Tenemos que correr a la gracia. La gracia. Cristo en su muerte en la cruz y en su resurrección hizo que la ley quedara completamente bajo su justicia. Y en el momento que usted y yo creímos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, la justicia de Cristo en la cruz nos fue traspasada a nosotros. De modo que cuando Dios nos mira a nosotros, ve a su Hijo Cristo. Así que no tenemos que ir a la ley, tenemos que ir a la gracia, al perdón de nuestros pecados continuamente, llenándonos de la palabra de Dios cada día y vivir para Dios, tal como lo dice en 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así que es hipocresía observar con tanto celo las normas, porque fallar una sola parte nos hace culpables de todo lo demás. La ley va a venir y nos va a castigar. Si cometo un crimen y merezco la cárcel, no puedo defenderme diciendo que yo cumplo otras partes de la ley. Así que eso demuestra que soy culpable. Aquí en el versículo 4, cuando dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, no significa pérdida de salvación para el que es creyente. Cuando dice, de la gracia habéis caído, lo que significa allí realmente es que la persona ha dejado de vivir su vida cristiana en la gracia y se está entregando al legalismo. Eso es lo que está diciendo. No hay pérdida de salvación. Eso lo sabemos por Juan, capítulo 10, versículo 27, en adelante. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nuestra salvación entonces es segura. Pero cuando un creyente cae en este error de la religiosidad, de pensar que con su buena conducta va a impresionar a Dios, está cayendo de la gracia, en un sentido. No es pérdida de salvación, sino que está perdiendo las bendiciones de la gracia. ¿Vivimos en la gracia? Es la pregunta. Vamos a nuestro último punto entonces en esta mañana. Hemos visto hasta aquí en el versículo 1 que la libertad nos da firmeza espiritual. En segundo lugar, la fe descansa en la esperanza de la justificación, como lo hemos visto aquí en el versículo 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe esperanza de la justicia. Nuestra fe está puesta ¿dónde? En la obra de Cristo, no en nuestras obras. Él nos salva y nos justifica y también nos santifica. No nos santificamos nosotros a nosotros mismos. En último lugar, entonces, versículo 6, el amor permite que la fe sea operativa. Verso 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La carne, por la carne, la fe nunca va a producir el fruto del Espíritu. Es decir, por nuestro esfuerzo personal, nunca vamos a producir fruto para Dios. Nunca vamos a producir fruto espiritual. Si yo estoy sirviendo al Señor y haciendo algo para el Señor, pero en mi corazón tengo pecado, lo estoy haciendo en la carne y no vale para nada.
Yo puedo estar predicando desde aquí y si hay pecado en mi corazón, no vale de nada. Pero si hay un hermano o hermana que con sencillez, con cariño por los hermanos, vino temprano, ordenó el lugar, puso las sillas en orden y lo hizo con un corazón sincero, agradó al Señor más que el predicador. Porque la carne nunca va a mover a la fe para dar fruto, nunca. ¿Cuál es el verdadero combustible que hace operante a la fe? El amor. El amor es lo que verdaderamente hace que la fe opere. Y aquí, hermanos, la fe no está siendo usada en el sentido de doctrina, como lo usaría, por ejemplo, Pablo en Efesios 4, cuando habla de una fe. Aquí fe se refiere a la fe en el sentido de vida práctica. Por ejemplo, recuerda cuando Pablo escribió y dijo, andamos por fe, no por vista. Fe aquí es en el sentido de vida práctica. La carne no puede producir amor, nunca. La carne nunca va a producir amor. La carne solo va a producir rivalidad. Mire lo que dice el versículo 14 del capítulo 5 de Gálatas. Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Ahí hay un contraste. ¿Qué es lo que produce la carne? Rivalidad. Produce problemas entre los hermanos. Chismes, rebeldías, peleas. Eso no es de cristianos, por supuesto. ¿Qué produce el amor? Justamente, amor entre las personas, amor entre los hermanos. La ley completa de Dios se resume en una sola cosa: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo dice aquí el versículo 14. La gracia da libertad y riqueza, pero el legalismo que hemos visto, esclavitud y fracaso. El comentario de Gálatas por La Cueva, él dice, el amor es lo único que puede hacer operativa a la fe. Fe entonces, aquí en el sentido de que todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Recuerdan Romanos 14? Pablo dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Tenían el problema, ¿no?, de la comida. Algunos se sentían mal viendo a otro hermano comer cierta cosa, ¿cierto? Entonces Pablo, ¿qué dice? Yo me voy a abstener de cualquier cosa que pueda producir caída en mi hermano. Y si lo hago, no estoy actuando en fe. Si yo sé que un hermano tuvo un pasado con alguna comida o con el alcohol, por ejemplo, y yo lo invito a mi casa y le sirvo esa comida, ¿qué estoy haciendo? No estoy actuando en fe, estoy dañando a mi hermano, estoy produciéndole quizás un problema de conciencia. Y ahí Pablo dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que fe aquí está en el sentido de conducta, de comportamiento, fe práctica. Cuando nuestra fe es puesta en el poder de la vida santa, muerte propiciatoria y resurrección de Cristo, luego ese poder se aplica a nuestra vida para que podamos actuar. Mire lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 6. Esto es lo que hace la fe práctica. Cuando la fe práctica, ¿cierto?, es puesta en la obra perfecta consumada de Cristo, hay un cambio de vida, hay vida nueva. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. ¿Cómo anda la fe? ¿Cómo es que la fe empieza a moverse y a producir la verdadera libertad cristiana? Con el amor. El amor es lo que mueve realmente una vida verdadera de fe y de libertad en Cristo. Así lo dice el versículo 6 de Gálatas 5, sino la fe que obra por el amor. En todos los pasajes que hemos visto aquí, la palabra amor relacionada con esto, está la palabra ágape, porque hay varias palabras para amor en el griego del Nuevo Testamento, y la que se usa aquí es ágape.
Ágape es la más grande de las proezas, porque amor ágape es amar a nuestros enemigos, es amar a los que no lo merecen, es amar perdonando a los que no piden perdón. Es una proeza de la voluntad, tal como dice Romanos 5:8. Dios nos amó a nosotros en Cristo siendo aún pecadores. Cristo murió por nosotros. Y ahí se usa también la palabra ágape. Así que este amor que activa la fe, encontramos su naturaleza a través de muchos lugares en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Primera a los Corintios, capítulo 13, se los voy a leer, es conocido. ¿Cómo es el amor ágape? El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En Romanos también, capítulo 13, verso 9, dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y cuando lo contrastamos esto con Gálatas 5:14, hallamos lo mismo. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Gálatas 5:14, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Tenemos este amor en nosotros? Claro que sí. Romanos 5:5 nos dice claramente que todo creyente está lleno del amor de Dios. De modo que no tenemos ninguna excusa para reflejar este amor en nuestras vidas. Dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y verso 8 dice, mas Dios muestra su amor, otra vez ágape, para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Tenemos el amor de Dios entonces morando en nuestras vidas? Claro que sí, por supuesto. Y un último pasaje que también lo hemos leído, 2 Corintios 5:14. El amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos impulsa. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que, ¿tenemos el amor de Dios en nuestras vidas? Lo tenemos, en abundancia. ¿Cómo se activa entonces una vida de fe? Por medio del amor. Hemos visto en esta mañana entonces que la verdadera libertad cristiana es un andar de fe impulsado por el amor. Y esta es la primera forma en que Pablo nos presenta el Evangelio en forma práctica. ¿Cómo se hace visible el Evangelio en los creyentes, en la iglesia? Se hace visible cuando los creyentes en su andar de fe se impulsan por el amor. Y esa es la verdadera libertad cristiana. Cuando yo hago todo por amor, con el compromiso de amar al hermano y con el compromiso de glorificar a Dios, nunca vamos a hacer daño a nadie. Esa es la promesa de Romanos 13. Si yo hago todo por amor y con el compromiso de amar a Dios y de glorificar a Dios, nunca voy a cometer algo malo contra alguien. Nunca voy a sacar de mi boca una palabra corrompida. Nunca se va a producir en mi mente un comentario, un chisme, ninguna de esas cosas pecaminosas. Cuando el amor gobierna nuestra vida, nuestro andar de fe va a ser el que es agradable al Señor. Vimos en el versículo 1
que esta libertad en Cristo de andar en amor y en fe da firmeza espiritual a nuestra vida. Vimos en segundo lugar que esta fe descansa en la esperanza de la justificación, nunca en la carne, sino que en la esperanza de la justificación, es decir, en la persona y obra de Cristo en la cruz. Y finalmente vimos en el verso 6 que el amor es el que hace que la fe sea operativa. Que el Señor nos ayude, nos bendiga y nos permita vivir la verdadera libertad cristiana. Es fe impulsada por el amor. Oremos.